haciendo visible lo invisible. ¿Se puede ver el CO2 y los cambios del pH en el agua? Todos los días respiramos sin pensar en ello, pero el aire que expulsamos contiene dióxido de carbono, un gas invisible que puede cambiar las propiedades del agua. En este experimento vamos a comprobar cómo el CO2 de nuestra respiración y otras sustancias como el vinagre o el agua con amoníaco pueden modificar el pH del agua y hacerlo visible mediante un cambio de color. Nuestra hipótesis es que al añadir diferentes sustancias al agua con col lombarda, el color cambiará dependiendo de lo que añadamos, convirtiéndose en un líquido ácido o alcalino. Pero, ¿a qué se debe esto? Pues la colombarda contiene antocianinas, que son las sustancias que funcionan como indicadores naturales de pH. Estas cambian de color según si el medio, es decir, el líquido resultante que haya en el vaso, sea ácido, neutro o básico. Un pH bajo nos indica acidez y un pH alto nos indica alcalinidad. Gracias a este indicador natural, la col lombarda, estos cambios se pueden ver mejor a simple vista. Para realizar estos experimentos hemos utilizado extracto de col lombarda, 4 vasos transparentes, una bolsa cerrada hermética, un mazo, una pajita, vinagre o zumo de limón y agua con amoníaco o bicarbonato de sodio. Y también muy importante el agua destilada. Comenzamos con el primer experimento, el CO2 de la respiración. Primero obtenemos el líquido indicador de col lombarda. Y luego lo vertemos en 2 vasos. Uno será el vaso de control y el otro el vaso experimental. Soplamos con una pajita durante medio minuto en uno de los vasos, hasta que el CO2 de nuestra respiración se disuelve con el agua y forma ácido carbónico, lo que disminuye el pH y provoca un cambio de color. Ahora vamos a comprobar qué ocurre cuando el agua se vuelve claramente ácida. Añadimos unas gotas de vinagre o zumo de limón a un vaso nuevo con el indicador de pH, que es la col lombarda. Observamos que el líquido cambia a un tono rosado. Esto ocurre porque el vinagre, o incluso otras sustancias como el zumo de limón, contienen ácidos que bajan el pH del agua. También podemos observar mediante la colombarda qué sucede cuando el agua se vuelve alcalina. Al añadir agua con, en este caso, agua con amoníaco, aunque también funciona con otras sustancias como el bicarbonato de sodio, el color cambia a un azul de tonos verdosos. Esto ocurre porque estas sustancias aumentan el nivel de pH del agua, creando un medio básico. Al comparar los 4 vasos, vemos como, en primer lugar, el vaso de control mantiene su color original, mientras los vasos con el CO2 de nuestra aspiración y con vinagre cambian a tonos rosados, indicando un medio ácido. En cambio, el vaso con agua y amoníaco o bicarbonato se vuelve azulado, lo que muestra un medio alcalino. Nuestra hipótesis inicial se ha confirmado. Hemos visto que sustancias como el CO2, el vinagre o el amoníaco han podido modificar el pH del agua y provocar cambios químicos visibles, convirtiendo el agua en ácida, o con pH bajo como en el caso del vinagre, o alcalina, es decir, con pH alto como en el caso del amoníaco. Este experimento nos ha demostrado que los procesos químicos que son invisibles para nuestro ojo pueden tener efectos muy observables. Con estos sencillos experimentos queremos demostraros que si pequeñas cantidades pueden cambiar el pH, imaginaros el impacto que tiene la actividad humana a gran escala. Los vasos de este experimento son un reflejo en miniatura de un fenómeno global inmenso, la acidificación de nuestros océanos. Recordad que de compromiso en compromiso podemos entender y cuidar nuestro mundo gracias a la ciencia, incluso con sencillos experimentos como estos. Y por último, quiero que penséis, ¿qué otra química invisible está dando forma a nuestro mundo?